Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Bien, bien, también, muchas gracias. Pues bueno, empecemos la clase del día de hoy. La última sesión que nos vimos, que fue el día martes, vimos lo que era código Shannon-Fano. El día de hoy vamos a ver, vamos a presentar compartir mi pantalla. Vamos a ver lo que son dos tipos de códigos, el código óptimo y el código compacto. Aquí van a aparecer sus definiciones muy casi similares, solamente que uno de ellos nos va a dar como un plus. ¿A qué me refiero? El código óptimo, ustedes saben que Shannon-Fano pues es un algoritmo demasiado, digámoslo así, simple, sencillo, que obviamente pues no tenemos un control en qué sentido, en el tamaño de las palabras que se forman, ya que se forman de manera variable de acuerdo a cómo se va realizando estas divisiones, bueno, conforme se va aplicando el algoritmo. Bueno, también vamos a ir viendo un poquito conforme vayamos avanzando en los temas, que las palabras código, entre más control tengamos en ellas, obviamente, pues podremos incluso deducir errores, cuántos errores, e incluso en qué posición. Eso nos los va a dar con unos códigos que se les llaman códigos bloque, que ahorita todavía no entramos en ellos, pero quizás aquí vamos a empezar a ver o a notar un poquito de diferencia en relación al algoritmo, porque en alguno de estos casos no se aplica un algoritmo como tal, se aplica más una operación matemática que nos hace, a la hora de que se realiza, darle como esta definición de código óptimo o de código compacto. El código óptimo va a ser un código en el cual lo vamos a identificar o a llamar en el sentido de que va a ser aquel código que me permite hacer una codificación sin importar el tamaño del mensaje, tratando de usar, bueno, más bien de usar siempre el menor número posible de bits. A eso le vamos a llamar código óptimo. Entonces, el código óptimo, a lo mejor en definición parece, pues sí, comprensible, buscaré siempre el menor número de bits, pero ¿cómo sabremos que el código que yo estoy realizando va a ser un código óptimo? Porque no se genera, simplemente se hace una comparación y de acuerdo a ciertos parámetros diremos es óptimo o no. Muy parecido a que si es un código eficiente. Sabemos que para la eficiencia de un código, pues necesitamos la entropía y la longitud media. En este caso, el código óptimo pasa lo mismo. Entonces, para que pueda ser un código óptimo, lo que debe de cumplir es la condición de que su longitud media debe ser mayor o igual a su entropía. Entonces, podemos tener una eficiencia incluso casi del 98%, pero no ser óptimo. O incluso, a veces va a pasar, porque sí pasa, que tengamos ejercicios que tengamos más del 100% de eficiencia. Y eso, pues bueno, al menos de manera matemática diríamos, pues nuestra eficiencia es tan buena que se pasa del 100%. Obviamente ahí se mete parte de la redundancia porque pues tenemos ahí elementos a la hora de que se va a transmitir que hará que tengamos errores y que pareciera que está tan bien que nos pasaremos del 100%, pero siempre tenemos que tener esa reserva de que, bueno, no podemos pasarnos del 100%. Cuando lo pasa, hay algunos detalles que seguramente nos estarán dando, serán como unos indicadores que más adelante sabremos, pues que quizá ahí hay información doble, que llegó de manera retardada, etc. Bueno, entonces, importante, conceptos, entropía y longitud media. Eso es para poder decir si mi código es óptimo. Es decir, tengo que calcular siempre entropía y longitud media de acuerdo a la codificación para que esta pueda ser, medible y saber que es óptimo. O sea, puedo tener un código Shannon-Fano con una eficiencia del 93% y además ser óptimo. O también puedo tener un código Shannon-Fano con un casi 100% de eficiencia, pero no ser óptimo. Entonces, son definiciones distintas. Bueno, y un código compacto, aparte de que además se busca tener
pues una longitud pequeña, es decir, a la hora de que me permita sacar que la longitud sea lo más pequeña posible, a la hora de que yo construya o genere palabras código, también esto me va a dar un plus. Me va a permitir me va a permitir que este código se envíe o por medio del canal que este vaya a hacer, sea el menor tiempo posible. Generalmente se dice que un código compacto es como el inicio de hacer una compresión de datos, ¿sale? Es decir, no nos lo va a comprimir ahorita. Las técnicas de compresión hay muchas y obviamente son muy buenas, pero ahorita conforme hemos estado avanzando en los temas de la codificación, el código compacto es el primer código que surge como el principio de una compresión, porque se busca que sea el menor número de bits por palabra código y que además el hecho de que sea más pequeña me garantizará que pasará por el canal, por el medio que sea, o sea, por el tipo de canal que sea, en menor tiempo posible. A eso le estaríamos llamando que es un código compacto. Y eso pues en algún momento tendremos una eficiencia aceptable en este sentido. Y más que un algoritmo, el código compacto debe de cumplir o tener ciertas condiciones en el sentido de la cantidad de elementos que conforman sus palabras código. Para ello se estaría ocupando una ecuación denominada así como NI igual a menos el logaritmo base 2 de la probabilidad. Le ponemos sí porque es para cada palabra código. Es decir, no sabemos que las palabras o estas codificaciones no me generan palabras del mismo tamaño. Siempre son palabras variables y por ello es que tenemos que hacerla siempre el análisis de una por una. Bueno, vamos a poner un ejemplo para que quede mucho más claro en este sentido. Vamos a utilizar aquí el punto medio. Bueno, este ejemplo espero sea muy explicativo o muy comprensible en el sentido de que no solamente podemos generar palabras que siempre hemos visto que son binarias, es decir, en términos de ceros y unos. Aquí ya me están solicitando, si ustedes observan, me piden obtenga la codificación compacta ternaria. Bueno, el hecho de que ya aparece un concepto que dice ternaria, cuaternaria, quintaria, etcétera, me indica que yo puedo incrementar mi cantidad de elementos en mi alfabeto fuente. Es decir, ya no solamente ceros y unos, puedo incrementarla. Al menos aquí me dicen que hay un tercer elemento. Entonces, de acuerdo a la situación del problema, lo que debo de hacer es plantear cuál va a ser mi fuente. Por lo que yo quiero que mi fuente sea X. Para no hacernos las complicadas, pues le agregamos solo X. Entonces, estos elementos son los que me van a permitir formar las palabras. Esto es únicamente en el caso compacto. En el óptimo se maneja de manera binaria. Bueno, se puede, pero al ser una expresión matemática, bueno, a lo mejor ahorita se los explico para que sea un poco más entendido.
Me dan la fuente de MS, me dan un conjunto de elementos con sus probabilidades respectivas, que en este caso son 6. Ajá. Y que me preguntan, y obviamente, primero tengo que realizar la codificación y después saber si es óptimo, además de indicar su eficiencia. Bueno, para generar mi código compacto, lo primero que debo de hacer es aplicar la ecuación. El hecho que me dice ternario es que la base 2, esta que ustedes ven aquí, yo la voy a poder modificar cuando sea necesaria. Si el problema no menciona que sea ternaria, cuaternaria, simplemente me dice obtenga la codificación compacta, así de manera tácita, sin decirme más, automáticamente lo comprenderemos como que es binaria. Y se pregunta, en algunos otros autores o en algunos libros, sí les especifican que es binaria, entonces tampoco genera problema. Simplemente es cuando no lo vean, indicará binaria. Entonces, sabemos que son 6 elementos. Aquí no me importa tener un orden de mayor a menor, simplemente los tomaré en relación a cómo los presenta el problema. No, ahorita ya no le hagan caso tanto a esta parte, lo voy a poner así como que eran cuadros de mención, pero ya lo que escriba no tiene ya relación con que sea código óptimo, sino vamos a estar resolviendo el ejemplo 1. Entonces, calculando N1 que va a ser igual a menos el logaritmo base 3, porque es una base ternaria. Base 3 de la primera probabilidad, que en este caso fue punto A. Aquí se me fue, porque no da 1, es punto 3, es punto 25, perdón, aquí. En vez de punto 05 era punto 25. Punto 25, punto 3, punto 2, 2 veces, sí, ahí está. Perdón, ese fue error de dedo mío. Entonces es menos el logaritmo base 3 de la probabilidad, que en este caso es punto 25. Haremos el cálculo de los siguientes, que en este caso es menos el logaritmo base 3 de 0.3. N3 es igual a menos el logaritmo base 3 de 0.2. Y N4 es igual a menos el logaritmo base 3 de 0.1, que esto va a ser igual a N5. Y para N6, parece más o menos. Y para N6 va a ser igual a menos el logaritmo base 3 de 0.05. Estoy realizando el cálculo. También si hay alguien que me apoye con los cálculos, se los agradeceré, porque ustedes son más rápidos que yo. El primero me da que es 1.200, bueno, 1.26. $1.46. El último es menos 0.6, maestra. Bueno, me salió. Este es 0.05. El último. Ah, no. Bueno, pero el El resultado. resultado, Ajá. no, es 2.72, ¿no? Ah, ok, a ver, déjelo checo. Por favor. Este es el valor de 0.05. 0.05. Recuerda que todos tienen un negativo, por eso nos da el valor positivo. Ah, sí. Sí, sí, está bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya tengo entonces mis longitudes, pero bueno, sabemos que, sabemos que aquí todavía, aquí se me pasó porque este sí va contenido, ¿no? Entonces está en color verde.
estamos manejando 3 valores para hacer generar las palabras que digo. Aquí yo las voy a generar de acuerdo a gusto del cliente, como diría. Solamente que aquí todavía no especificamos la longitud. Si ustedes se dan cuenta, el cálculo me salen elementos con fracción. Yo no puedo manejar una palabra con 1.26 bits, o sea, me refiero a un bit completo y el otro bit menos de la mitad. Pues eso no. Entonces la sugerencia dice, el algoritmo menciona, bueno, tú subirás al entero siguiente si el valor en fracción está más cercano al entero siguiente que se encuentre en el resultado de ese bit. Si está más pegado al entero, valga la redundancia, de 0.5 hacia abajo nos quedaremos en el entero que está ahí, que fue el resultado de la operación, o de 0.5 en adelante, pues lo haremos o lo acondicionaremos que se vaya al siguiente entero. Por ejemplo, en este caso de N1 es 1.26, está más cercano a 1 que al entero siguiente que es 2, por lo tanto se queda en un bit. En el caso de N2 pasa la misma situación, de hecho está mucho más cercano que a 2. Para N3 pasa lo mismo a pesar de que es 1.46. Para el caso de N4 y N5 nos quedaremos en 2 y en el caso de N6 nos quedaremos en 3. Es decir, esas son las longitudes para formar mis palabras código. Entonces, bueno, tenemos que son menos logaritmo base 3 de 0.05 igual a 2.72 y esto tiende a 3, ¿no? Y vamos entonces a formar nuestro código compacto, S1. Me dice que es 1. No sé, una sugerencia, por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, el 2, ¿no? Aquí ya va a ser muy al gusto de ustedes, no hay una restricción, solamente de que no haya palabras repetidas. Esa sería la única condición. Para N2, pues sería un 1. Para S3, pues sería el 0, porque ya no puedo poner ninguno de los dos elementos. Para N4, que en este caso es S4, son 2. No sé, pues el 1, 0. El S5 me gusta el 1, 1. Y el S6 son 3 elementos, el 2, el 1 y el 0, por ejemplo. Ahí está. Ya tengo mi código compacto, porque me estoy asegurando que el hecho de aplicar esta ecuación me va a generar el valor más pequeño posible para poder realizar la transmisión, tendiendo a hacer una compresión de datos. Por eso. Bueno, pareciera que hasta ahí llegaría la primera parte, pero al final después me va a indicar si es óptimo, así como su eficiencia. Entonces, si yo sé que para que sea óptimo debo de tener longitud media y entropía, lo vamos a calcular. Solo que, ojo, la entropía lo vamos a hacer en términos de las unidades ternarias, es decir, para que tenga esa lógica, yo tengo un logaritmo base 3, mi entropía también tendrá que ser un base 3, porque si fuera un base 2 ya no sería de la misma fuente. Entonces va a ser que mi punto 25 logaritmo base 3 de la inversa más punto 3 logaritmo base 3 de la inversa más punto 2 logaritmo base 3 de la inversa más 2 veces punto 1 logaritmo base 3 de la inversa más, este es 1, no parece un 11, pero no, es 1 más punto 0.5 logaritmo base 3 de la inversa. ¿Cuánto nos da? También si me apoyan con el cálculo, se los agradezco, en lo que voy también obteniendo la longitud media. Recuerden, la longitud media depende de la longitud de cada palabra que digo y se multiplica por su probabilidad respectiva. Entonces, en este caso es 2 por punto 25 más 1 por punto 3 más 1 por punto 2 más 2 por punto 1, y eso son 2 veces, más 3 veces 2 puntos, perdón, más 3 veces por 0 por punto 05.
igual. Entonces tengo tanto mi longitud como media como la entropía. Si a mí me da 1.55, no sé si a alguien le dio otro valor, también para que me comente y lo revisamos. En el 2 que multiplica el logaritmo, maestra, que es el de la Punto. fracción, el número de la fracción, ¿1? Este es, punto 1. Ah, ok. Y aquí también es punto 1. Sí, parece 11, ¿no? Sí, se me va ahí la emoción de escribir. Punto 1 entre punto 1. Ahí está. Ya queda más claro. Profesora, Sí, en te la escucho. longitud media, ¿por qué el primer valor es 2 por punto 25? Perdón, tienes razón, es 1. Me fui por este 2, mira. Gracias por tu Ah, sí observación. es uno entonces, ¿verdad? Sí, sí es 1. Gracias por tu observación. Es 1, 1, 1, luego son 2, 2 y luego son 3. Ok. Profesora, a mí la entropía me dio 1.493. 1.493. Sí, Ok, esperemos si alguien nos confirma el mismo valor, porque yo soy a la mitad del cálculo. Bueno, ya que nadie nos dice ni sí ni no, daremos porque también estoy terminando de hacer el cálculo. Me dio lo mismo que dijo el compañero. Perfecto, muchas gracias. También yo estoy ya terminando del cálculo. Perfecto, coincidimos. Bueno, tenemos ya lo que es nuestra entropía y nuestra longitud media. Para saber si es eficiente, hacemos de acuerdo a la definición que es entropía entre longitud, quedando 1.493 entre 1.55. Eso nos da un total de 0.96, que obviamente si este lo multiplicamos por 100, pues nos da un 96%. Entonces, en teoría, tiene bastante, muy buena eficiencia. Siempre habíamos comentado que arriba del 80 se consideraba bueno, pues pegadito a 100, mucho mejor, ¿no? Y además nos dice que sí es óptimo. Bueno, habría que verificar una vez que ya tenemos tanto el cálculo de la entropía como el de la longitud media, lo único que hacemos es esta comparación que vemos en la parte superior, en la cual, vamos a ponerle otro colorcito, pues moradito. Dice que entonces para ser óptimo, perdón, tengo entonces que mi longitud media es 1.55 mayor o igual a 1.493.
quiere decir que entonces cumple la condición, por lo tanto, es óptimo. Entonces es un conjunto o una fuente DMS que tiene pues todas estas virtudes, que el código compacto tiene un 96% y además es óptimo y debido a que cumple la condicionante. ¿Vale? O sea, es muy bueno. Es muy raro que nos pregunten si es óptimo y compacto. Normalmente nos dicen que si el código Shannon-Fan no es óptimo, o que si, no sé, el siguiente algoritmo que veremos es el algoritmo de Hofmann, es óptimo, y normalmente siempre nos preguntan la eficiencia. Siempre miden mucho qué tan eficiente es el algoritmo para saber si es el más adecuado en el que estaríamos aplicando para el envío de la información. No sé si hasta aquí haya alguna duda o comentario. Dime, te escucho. Sí, esta parte, ¿no? ¿Te refieres a esta? No, a esta. Sí, realmente fue porque yo quise. Se oye mal, pero así pasó. ¿En qué sentido? El hecho de que yo ya tengo cuántos símbolos voy a aplicar, que fue el cálculo de las Ns, cuántos elementos conforman mi palabra código. Además establecí cuál es mi alfabeto fuente. Aquí, por ejemplo, a ti te hubiera gustado, no, yo quiero un 1 como mi primer palabra, porque mi longitud solo es 1. En mi segunda palabra es un 1, yo quiero un 0. Y en mi tercera palabra también es un 1, yo quiero un 2. Bueno, aquí porque pues tenemos 3 elementos y las palabras son de 1, pero si hubiera incrementado o modificado el elemento de la fuente, pues hubiéramos puesto ese valor, ¿no? Entonces realmente fue una decisión mía, ya ni siquiera se los consulté, cuál era la palabra que ustedes querían. Solamente es respetar las longitudes de cada palabra código. Por eso es que a pesar de que tú hubieras colocado o formado otra palabra, la longitud media no cambia, porque ese sí es de manera numérica. La representación de la información sí estaría cambiando, pero fue una decisión mía, únicamente siguiendo la longitud que en su momento ustedes harán en los ejercicios cuando les soliciten construir el código compacto y que solamente tendrán la longitud de manera muy específica, pero la palabra la podrán ustedes pues formar, ¿no? De acuerdo a lo que a ustedes les agrade o les parezca en ese momento. No sé si queda un poco más claro. Sí, eso lo comentaba de que te sugería que si tu valor de la longitud estaba más cercana al entero anterior, lo dejaras en ese entero, o si el entero siguiente lo agregabas o lo dejabas en el entero siguiente, si el valor fuera más pegado a ese valor. Porque no podemos tener en palabras o longitudes de una palabra media. No puedo tener 1.5. Mi ejemplo era poner un bit, por ejemplo, el 0 o el 1 completo y poner solo la mitad del otro. O sea, eso es imposible. No es una palabra que podamos quizás comprenderla, y por eso ellos sugieren hacer esto, ¿no? De nada. Profesora, ¿por qué no se modificó el resultado en la longitud media? Porque eran 2 por punto 25 al principio, después se modificó a 1 y sería 1.3, ¿no? Sí, cierto, porque no me percaté. Ahí se me pasó, es 1.3. Muchas gracias. Entonces sí nos cambia nuestro valor de eficiencia. Quizás no se vea tan afectado. Buen punto, no me había dado cuenta en ese horror. 1.114. Miren, por ejemplo, aquí 114.8 nos está dando una eficiencia de 114 o 115%. Eso sí está muy, muy extraño. De hecho, no, algo está mal porque no podemos pasarnos pues del 100%. Quizás parte del problema es 1.3, ¿no? Aún así sigue siendo óptimo.
Sí, seguramente el hecho de que nosotros hacemos estos redondeos, o que le quitamos, o le sumamos, o le agregamos, pues al final de cuentas, en este porcentaje de eficiencia es donde se ve bastante claro que pues sí afecta. Cuando hay información de más, lo mismo cuando hay información de menos. No sé si tengan alguna otra pregunta hasta aquí. Te escucho. Bueno, la entropía sigue, pero sí, tienes razón. No la modifiqué hasta ahorita que lo mencionas, pero es 1.493. Mira, aquí está, ¿no? La obtuvimos, 1.493. Quiere decir que entonces, al final de cuentas, la longitud media sigue siendo mayor que la entropía. Por eso es óptimo. No es eficiente porque aparentemente o matemáticamente vemos que está al 114, pero debe de tener ahí demasiada redundancia. Por eso nos afecta y nos altera arriba del 100%. La longitud media es 1.3. Se dice que es óptimo porque sí cumple la condición, es eficiente, pero bueno, es compacto y además tiene buenos términos, tiene eficiencia, pero no tan creíble. No sé si sí quedó claro. Ahí fue el error de cálculo, ¿no? Cuando lo estuve haciendo. ¿Sí quedó claro? Vamos a hacer otro ejercicio, me dicen cuando pueda ya cambiar de diapositiva. Por mi parte, yo ya. Perfecto, muchas gracias. Vamos a insertar. Bien, tenemos esta otra codificación Shannon-Fano. Perdón, nos solicitan obtener la codificación Shannon-Fano del siguiente conjunto de MS, además del código compacto, pero además nos preguntan cuál de los dos va a ser óptimo. Entonces también es un análisis de cuál de estos dos algoritmos en relación a estos, específicamente a estos elementos de probabilidad, sucede, ¿no? Porque puede pasar aquí, pero a veces uno puede asumir que siempre va a pasar, más no es cierto. Sí depende mucho de los datos. Bien, recordando Shannon-Fano, tenemos que ordenarlo de manera de mayor a menor. Entonces, aquí el más grande
sería un cuarto. En caso de que me equivoque, me vuelven a comentar, por favor. Tenemos 2 veces un cuarto. Posteriormente tendríamos el de 3/16, que es 1. Posteriormente tendríamos el de 1/8, que son 2. Y posteriormente el de 1/16. Listo. Y bueno, sabemos que de acuerdo a Shannon Fano, tenemos que hacer nuestra división tratando de que sea 50-50. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para esta división, para la primera división? Recuerden que es la suma de las probabilidades, tratando de que sea cercana a 0.5, tanto la parte superior como la inferior, en caso de que no, que la parte superior siempre sea más grande. Sería S1 y S2 en la parte superior, Ujú, lo demás en la inferior. perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Bien. ¿Por qué? Porque ustedes sumando un cuarto y un cuarto me da exactamente el 0.5 y el 0.5 restante me nos da los demás elementos. Una vez que hago esta división, recuerden, arriba asigno ceros y abajo asigno 1. En la parte superior, porque siempre lo tenemos que hacer así, nos indica que si, por ejemplo, solamente hay 2 elementos, de todos nos hacemos la asignación porque es como volver a hacer la división. En este caso, pues es un 0 y un 1. En el siguiente paso, tenemos todavía 4 elementos. Lo mismo, tenemos que hacer una división. Si también ustedes ven que el 3/16 lo hiciéramos solito en relación al resto de los elementos, estaría siendo en su valor más pequeño. Por lo tanto, le tenemos que agregar un elemento más, el cual pues sería 1/8. Y nuevamente asignamos ceros arriba y unos abajo, pero ahora lo que nos queda es que el valor, tanto superior como inferior, pues van a ser al final de cuentas solamente 2 elementos, hacer una división a la mitad, y pues nos quedarían 0 y 1. Y también pues nos aseguramos que la palabra no se repita. Y en teoría tenemos nuestra codificación Shannon-Fano. Solamente vamos a expresarla en términos de elementos de palabras código. Bien. También aquí tenemos que sacar su entropía. Les iba a decir que la entropía no cambia, pero es otro problema. Me quedé con el ejercicio anterior. Entonces la entropía aquí es binario, no nos han dicho que sea algún otro, entonces simplemente vamos a asumir, aplicamos la ecuación de entropía, pues que en este caso son 2 veces un cuarto, parece 9. 2 veces un cuarto, logaritmo base 2, de la inversa de la probabilidad más un 3/16, más 2 veces un octavo, la inversa y ya, ¿no? Más el 1/16. Igual. Bueno, también si me apoyan con el cálculo, en lo que también vamos sacando la longitud media.
Es un 16avo por 3. Bueno, ya están los 6, porque aquí estamos multiplicando por 2, ¿no? ¿Alguien que ya haya calculado entropía? Profesora, creo que en Dime. entropía se equivocó en el de el logaritmo de 1/8. Sería logaritmo de La de 8. 8. Tienes razón. Y según yo es 2.45. Sí. Muchísimas gracias por la observación y el cálculo. Voy a la mitad. Ahorita le damos rapidez para pues hacer que el cálculo realmente sea el que comentamos, ¿no? Es la ideal. Ay, me dio mejor. ¿Qué hice mal? A mí me da 18.125. No sé si también les dé lo mismo en longitud media. A mí también, profesor. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, eso pues tenemos ya Shannon-Fano. Para sacar el código compacto necesitamos calcular el valor de la CNI. Yo espero que sí me quepa aquí el enunciado, digo el ejercicio. Entonces tenemos que NI es igual a menos el logaritmo base 2 de 1/4, bueno, de 4. Y este está a su vez multiplicado 2 veces, más menos logaritmo base 2 de 16 tercios, más 2 veces más de 1/8 y un 16avo, más el S8 y S6 por 3, más un 16avo por otros 3. Miento. ¿Por qué no estamos haciendo la suma? No les digo. Lo que queremos calcular es la construcción del cálculo del código compacto. N2 es igual a menos el logaritmo de, bueno, N2 va a ser igual a N1, este va a ser N3, que es igual a 16 tercios, más N4 es igual a menos el logaritmo base 2 de 8, más
menos el logaritmo base 2 de 16. Igual. ¿No? Eso es para calcular la longitud de las palabras compactas. Profesora, en la Dime. longitud media, a partir del tercero el que dice 3 sobre 16, ¿no sería 3? Porque son 3, bueno, 3 bits. Sí, tienes razón. Estos son 2, 2, 3. Tienes razón. Perdón, ando. Es que me están llegando muchos mensajes de que hay varios pendientes por atender. Entonces, entre que veo que me llegan y pues también estoy viendo aquí con la clase, ¿no? Son 3. Aquí son 3 veces y 1. Aquí serían 2 veces, ¿no? Multiplicado por 2 más. Pues borramos la longitud media. Me da 2.5. Espero que sí les dé lo mismo. Sí, me da Sí, lo mismo. perfecto. En el caso del logaritmo, pues de 4 es 2, ¿no? Estamos diciendo que todos son binarios. Estos son 16 tercios. Este nos da... Yo no sé por qué les puse suma. Eso me pasa por distraerme. Esto me da 1.52. Este sería N5, ¿no? Igual. Entonces N4 es igual a, menos digo que sería 3. Este sería 4. A menos de que me equivoque, me dice. Entonces, el N1 queda exactamente igual que N2, que es 2. En N3 está en 1.52, lo vamos a subir a 2. En N4 y N5 es N3, vale 3, bueno, que está aquí abajo, y N5 vale 4. Entonces, ahora sí, para realizar la codificación, tenemos entonces que para ese 1, así como aparecen, no los tengo que modificar, ordenar, que en este caso es 4, digo que en este caso son 2 valores. Por ejemplo, tengo ese, en S2 también son 2 valores. En S3 tengo que también son 2. En S4 tengo que son 3 valores. Y en S5 pues me piden que sea 4 valores en longitud, ¿no? Y estaría mi código compacto, este sería mi código Shannon-Fan. Obviamente, para calcular aquí cuál de los dos es más óptimo, en este caso lo que es la entropía ya no, porque la tengo, que al final de cuentas va a ser 2.45. Lo único que debo calcular es la longitud media, que en este caso lo voy a poner aquí abajo en negro. La longitud media es igual a el número de probabilidades, que en este caso son 2, por
4, por un cuarto, perdón, más otros 2, que es la longitud de bit, por 3 16avos, más otros elementos 2, por 1,52 lo voy a aproximar a 2, más es el de 8, entonces sería, nuevamente serían 3 por la probabilidad que es de 1/8, este es un cuarto, ¿no? Son 3 16avos. Me hice pelotas yo solo. Perdón. Entonces este es el de un cuarto que está aquí, el de 3 16avos. El de N4 es el de 1/8 aquí. Más, en este caso es N5, que son 4 veces por 1/16avo, más el último elemento que es 3. En este caso es 3 por un dígito. No es cierto, por 3. Pero miento, porque la probabilidad es un 16avo. Lo que pasa es que, a ver, ya me hice bolas, por no querer abarcar otra diapositiva. Este es N1, y de hecho me falta un N2, fíjate. Y, sí, también lo observan. Es que N2 es igual a N1, ¿no? Lo puso al lado. Ajá, por eso, nada más yo puse un N, solamente puse una vez, porque es un cuarto por 2. O sea, son 2 elementos de N1, pero son 2 veces. Aquí me faltó agregarle un 2. Eso también explicaría por qué hay 6 elementos en el Shannon-Fanon, pero solo 5 en el código compacto. Exacto, lo que pasa es que es N1 igual a N2. Me quise evitar un cálculo, pero esto me está generando confusiones. Porque N2, de hecho está igual aquí, no le puse el igual, ¿no? Si le hubiera puesto un igual, quizás, es 2. Quiere decir que tengo N1 y 2 son 2 dígitos, que es este, y que es este. Ahora, N2 es 3 16avos por 2, aquí está. Ahora nos vamos con N4, es 1/8 por 3, ¿no? Ahí es donde también me estoy equivocando. Que es este. Luego tengo un N5, que es un 16avo por 4, que es el valor numérico. Y ya, ¿no? Pues aquí le agregué extra este. Deja poner el 2. Aún así me falta, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tengo el de un cuarto, 2 veces. Tengo el de 3 16avos. Tengo el de 1/8, el de un 16avo. Falta uno de 1/8, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Que sería N... Sería más bien, N5 y N5. N5 sería N6. Exacto. Esto va a ser N6. Y N5 es igual a, en el logaritmo base 2 de 8, pues igual a 3. Y aquí me estaría faltando el de 3 veces 1/8. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Les digo que sí, es importante mantener esa, listo. Entonces ahora sí, tendremos que hacer el cálculo de la longitud media en el sentido del código compacto.
que la entropía esa queda igual. La longitud media me da 2.37. Perfecto, 2.37. Entonces, nada más para saber si es óptimo, hacemos la comparación de que la longitud media sea mayor que la entropía. Longitud media es 2.37 y la entropía vale 2.45. Por lo tanto, es óptimo. El código compacto es óptimo y el código Shannon-Fano, aquí tengo que la longitud media es... Ya se va a acabar la clase, profe. Sí. Bueno, chicos, nos vemos la